Bien, vamos a ver los tipos de conexiones en un circuito eléctrico. Existen tres tipos de conexiones, ¿sí?, en circuitos eléctricos. El primero de ellos es una conexión en serie. ¿Sí? En esta conexión en serie, los elementos, ¿sí?, que están conectados en este circuito, podemos observar que están conectados uno, ¿sí?, detrás del otro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tengo conectado una resistencia, posteriormente otra resistencia, posteriormente otra resistencia, ¿sí?, están conectados simultáneamente. ¿Sale? Bajo, pues la indicación de una fuente. Hablando un poco de la simbología, recordemos que este simbolito me representa una resistencia. Este simbolito me representa una fuente. Y lo que está conectado en todo el circuito, pues se le conoce como conductor. ¿Sale? Ahí en su guía, manejaba otros elementos como lo que era un interruptor. ¿Sale? Un interruptor, pues ¿qué es el interruptor? Pues es prácticamente lo que es su apagador de su casa cuando encienden y apagan lo que es un foco. Estas resistencias también, pues se consideran en algunas ocasiones como focos, en algunas ocasiones como refrigerador, en algunas ocasiones como ventilador, etcétera. ¿Sale? Todos esos aparatos ofrecen lo que es una resistencia eléctrica. Internamente, tienen más componentes, pero pues se representan esas pequeñas resistencias, ¿no? Tienen otra simbología, pero para este caso, vamos a representar resistencias, ¿sale? Entonces, esa es una conexión en serie, donde los elementos están conectados simultáneamente, uno tras de otro, ¿sale? Y pues así está la primera conexión. La siguiente conexión, pues es una conexión en paralelo, ¿sale? Nótese, pues que en este punto todos los puntos de las resistencias, digamos de la resistencia 1, 2, 3 y 4, están conectados a un mismo punto, ¿sale? Y el otro extremo, pues también están conectados a otro punto, pero en este caso coinciden también en el mismo, ¿sale? Entonces, por acá, digamos, entra lo que es el voltaje, ¿sí? Y entra en este caso a todos los puntos. Es lo que, pues quiero que observen. Y sus salidas, pues también se conectan a un solo punto, ¿sale? Y esa es una conexión en paralelo. La última conexión, pues es una conexión serie paralelo, o también se le conoce como una conexión mixta, ¿sale? Donde van a estar intervenidos tanto la conexión serie, que son estos que están por acá, ¿sí? Y una conexión en paralelo, que son estos que están aquí, ¿sale? Lo importante de estos circuitos es primero analizarlos y ver qué tipo de conexión son las que nos están presentando, ¿sale? Aquí vemos claramente que las resistencias están conectadas una tras de otra, ¿sale? Aquí ya no, aquí ya cambia nuestro esquema. Le decía, este tipo de resistencias o este tipo de conexiones, ¿sale? Entradas o salidas están conectadas simultáneamente, ¿sale? A un mismo punto. Es como si este punto lo jalara aquí, este punto lo pongo acá, y este lo pongo acá, y este lo pongo acá, ¿sí? Todas están conectadas al mismo punto, ¿sale? Al igual sus salidas o entradas, como lo quieran ver. Pero sí es importante que vean que tenemos una polaridad, entonces el voltaje o la corriente va a salir por el positivo, ¿sale? Entonces por eso digo que estas son entradas, ¿sale? Y estas son salidas. Las cuatro están conectadas a un mismo punto. Más adelante, le voy a explicar cuáles son las características que tienen las conexiones en paralelo y las conexiones en serie. Ya las conexiones series paralelo, pues vamos a aplicar a ambos criterios, ¿sale? Bien, pasemos a la siguiente. Conexión en serie, ¿sale? Menciona que en un circuito conectado en serie debes considerar, lo siguiente. Para determinar la resistencia equivalente, como se marca como R, de un circuito se deben sumar todas las resistencias que lo integran. Esto es, que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma
de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia puntos suspensivos hasta las resistencias que tengamos. Si tenemos 100, pues hasta la resistencia 100, ¿sí? Entonces va a ser la suma de todas esas resistencias para obtener lo que es una resistencia equivalente dentro de un circuito, ¿sale? Bien, otra característica nos dice que la corriente, ¿sí?, de ese circuito va a ser la misma en todas las resistencias, ¿sale? Eso es, bueno, pues que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente, perdón, igual a la corriente 3 igual a la corriente N, ¿sí? Nuevamente, si son 100 resistencias conectadas en serie, pues su corriente en cada una de ellas va a ser la misma completamente. Y por último, bueno, pues caso contrario al voltaje, bueno, pues este será diferente en todas las resistencias, por lo que tendrán que calcular de manera individual cada uno de ellos, ¿sale? Esto es el voltaje. En una conexión serie, recuerden, la corriente va a ser la misma en todas las resistencias y va a ser la misma a la corriente total, ¿sí? Por el contrario, el voltaje va a ser diferente en cada una de las resistencias, por lo que tendrán que calcular cada una de esas resistencias, ¿sí? Ahora, si yo sumo ese voltaje de cada una de esas resistencias, tendrá que ser igual, ¿sí?, al valor de la fuente. En este caso, si tenemos una pila de 9 volts, entonces, y yo tengo 4 resistencias, entonces quiere decir que el voltaje de la resistencia 1 a la 4 me tiene que dar igual a 9, ¿sí?, que es el voltaje de entrada. Bien, entonces, en una conexión en serie, bueno, vamos a tener la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4 y la corriente 5, ¿sale? Y vamos a manejar también lo que es una corriente total en todo lo que es nuestro circuito, ¿sale? Si yo quisiera obtener, ¿sí?, la corriente total o lo que es el diagrama con una resistencia equivalente, bueno, como veo que están conectadas en serie, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sumar R1 más R2 más R3 más R4 más R5, ¿sale? Y posteriormente, bueno, vamos a obtener lo que es la corriente total. Tenemos lo que es nuestra fuente y, bueno, tendríamos ahí que despejar la corriente. Corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Bien, para una conexión en paralelo, bueno, nos mencionan que un circuito está conectado en paralelo, bueno, debemos considerar lo siguiente, ¿sí? Para determinar la resistencia equivalente de un circuito se da con la siguiente ecuación, ¿sale? Nos menciona que el recíproco de la resistencia equivalente va a ser igual al recíproco de la sumatoria de todas las resistencias que estén conectadas. O también podrán aplicar que la resistencia equivalente va a ser igual al recíproco de la sumatoria de los recíprocos de todas las resistencias. Cual sea de estas dos fórmulas, ¿sí?, la pueden aplicar para obtener lo que es una resistencia equivalente en una conexión en paralelo, ¿sale? Por otra parte, el voltaje ahora en este caso va a permanecer constante. En este tipo de conexión, el voltaje va a ser el mismo en todas las resistencias. Pero caso contrario, ¿qué va a pasar con la corriente? Bueno, pues la corriente va a ser diferente ahora en todas las resistencias, ¿sí? Si notan algo raro o muy curioso, bueno, pues que en una conexión paralelo el voltaje es igual y la corriente es diferente. Caso contrario, una conexión en serie, el voltaje es diferente y la corriente va a ser la misma en todas las resistencias, ¿sale? Entonces, bueno, pues en una conexión en paralelo, el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, el voltaje 4 va a ser el mismo a esto que tengo yo aquí, ¿sale? O sea, mi voltaje aquí va a ser el mismo que este, y va a ser el mismo que este, y va a ser el mismo que este, ¿sale? Esta es una conexión en paralelo y, ojo, la corriente que pasa por aquí, por acá, por acá y por acá va a ser diferente, ¿sale? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, 4 focos se encuentran conectados en serie, como se muestra en la figura. Si están conectados a una pila
o sea, una fuente de 9 volts y cada foco aporta una resistencia diferente, como R1 igual a 2 ohms, R2 igual a 5 ohms, R3 igual a 10 ohms y R4 igual a 6 ohms. Nos piden que determinemos la resistencia equivalente del circuito, la corriente eléctrica que circula por el circuito y la caída de voltaje que pasa por cada resistencia. Bueno, yo desde aquí, ¿sí?, ya me doy cuenta o ya empiezo a analizar lo que es mi diagrama con los datos y nos menciona, bueno, pues efectivamente tenemos un circuito en serie, ¿sale? Un circuito en serie son 4 resistencias y nos piden obtener lo que es la resistencia equivalente de este circuito. Posteriormente nos piden obtener lo que es la corriente eléctrica, que es la que va a estar fluyendo, ¿sale? Y por último la caída de voltaje. ¿Qué es la caída de voltaje? Bueno, pues estos 9 volts, recordemos que en una conexión en serie el voltaje va a ser diferente en cada resistencia. Entonces tendré que considerar o tendré que calcular el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2, en la 3 y en la 4. Se supone que esos 4 voltajes, si yo los sumo, me tienen que dar el valor de 9, ¿sale? Ya como comprobación al final. Pero bueno, pasemos entonces a lo siguiente, ¿sale? Tenemos nuestro diagrama, ¿sale? Que es el circuito que nos presentan. Y bueno, para el inciso A, ¿sí?, que nos piden lo que es la resistencia equivalente, bueno, vamos a tener como datos nuevamente nuestro planteamiento, que eso no debe de fallar, ¿sale? Datos tenemos resistencia 1, sabemos que vale 4 ohms, resistencia 2 vale 5 ohms, resistencia 3 vale 10 ohms y resistencia 4 vale 6 ohms. Para el inciso A son los datos que yo necesito nada más, ¿sale? Ahorita no voy a meter con voltaje, que me piden corriente, no. Vamos solamente a considerar la resistencia equivalente, que es nuestra incógnita, ¿sale? Bueno, ¿qué fórmula vamos a ocupar para obtener lo que es la resistencia equivalente? Bueno, pues es esta que nos dice que la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria o a la suma de todas las resistencias que estén conectadas en serie, ¿sale? En este caso tenemos 4 resistencias conectadas en serie, entonces tenemos que sumar las 4 resistencias, ¿sale? Bueno, llevando a cabo lo que es la sustitución, nos queda que la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1, que vale 2 ohms, más la resistencia 2, que vale 5 ohms, más la resistencia 3, que vale 10 ohms, más la resistencia 4, que vale 6 ohms. Bueno, muy sencillo. Sumamos y nos da que la resistencia equivalente va a ser igual a 23 ohms, ¿sale? Si 2 más 5 son 7, más 10 son 17, más 6 son 23 ohms, ¿sale? Bien, ¿qué nos queda de eso? Bueno, nuestro circuito va a cambiar, ¿sí? Entonces, si yo tengo 4 resistencias y saco la equivalente, entonces se convierte en este nuevo circuito, ¿sale? Donde aparece nuevamente lo que es mi fuente y ahora en vez de las 4 va a aparecer solamente una, que es esta resistencia equivalente que yo tengo por acá, ¿sale? Entonces vamos ahora a trabajar con este circuito a partir ahora del inciso B. Dice, para el inciso B, ¿qué nos pedían calcular? Bueno, pues la corriente, ¿sí?, que fluye a través del circuito. Sale nuevamente nuestro planteamiento. Ahora para este caso tenemos que el voltaje es igual a 9 volts, la resistencia equivalente va a ser igual a 23 ohms y nos piden calcular la corriente total, ¿sale? Bueno, ¿qué fórmula vamos a ocupar? Yo por aquí ya hice el despeje, pero recordemos que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, ¿sale? Bueno, despejando corriente nos queda que la corriente total va a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente, que en este caso es la que tengo por acá, ¿sale? Entonces el voltaje, ¿cuánto tenemos de voltaje? 9 volts. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? 23 ohms. Bueno, vamos a sustituir. Entonces tenemos que la corriente total va a ser igual a los 9 volts sobre 23 ohms y nos da que la corriente eléctrica total va a ser igual a 0.3913 amperes, ¿sale? Bien, ya para el inciso C, que nos piden calcular el voltaje en todas las resistencias, bueno, pues vamos a hacer ahora estos datos. Vamos a ocupar las 4 resistencias, la corriente total y nos piden calcular el voltaje en las 4 resistencias,
¿Sale? ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Bueno, pues voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente total, que es esta que tenemos por acá, multiplicado por la resistencia 1. ¿Cuánto vale la resistencia 1? Bueno, 2 ohms. ¿Sale? Y así sucesivamente hasta lo que son el total de resistencia que tengamos. Para este caso tenemos 4. Sustituyendo los valores nos queda que el voltaje 1 va a ser igual a 0.3913 amperes multiplicados por la resistencia 1. ¿Cuánto vale? Dijimos 2 ohms. Para el voltaje 2 va a ser igual a 0.3913. Vean cómo se considera la corriente total, ¿sí? Para las 4 resistencias. ¿Por qué? Porque es la misma, ¿sí? Aquí estoy manejando la misma corriente para los 4 cálculos. Lo único que cambia pues son las resistencias. En su guía, bueno, viene este ejercicio, pero nos mencionan que la resistencia va a ser la misma, ¿sí? No recuerdo si eran 4 ohms o algo así, pero pues ahí solamente con un solo cálculo, no hay necesidad de que calculemos las 4. Ahí sería necesario nada más un solo cálculo porque las 4 resistencias son iguales. Pero yo traté de trabajarlo diferente y cambié valores a las resistencias. Por eso es que hice todos los cálculos para los 4 casos, en este caso las 4 resistencias. ¿Sí? Bueno, multiplicamos y nos da un resultado igual para el caso de la resistencia 1 de 0.7826 volts, para la 2 1.9565 volts, para la 3 3.9130 volts y para B4 va a ser igual a 2.3478. Se supone, digo como comprobación, si ustedes suman 0.7826 más 1.9565 más 3.9130 más 2.3478, bueno, no me voy a dejar mentir, les da los 9 volts. Ahora sí, no, profe, pues no da. Bueno, aquí, si ustedes hicieron las operaciones o hacen las operaciones, hay más decimales, solo que no los consideré, ¿sí? Pero bueno, aproximadamente da lo que son mis 9 volts. ¿Qué me da como resultado? Bueno, que mi ejercicio está bien, ¿sale? Esa sería como que la comprobación. Si yo sumo todos estos voltajes, esos 4 voltajes que corresponden a las 4 resistencias, pues me tiene que dar igual a este voltaje que está entrando, ¿sale? Bueno, eso es todo, jóvenes. No olviden dejar sus dudas o comentarios, sugerencias, ¿sale? Espero les sirva este video, ¿sale? Nos vemos para la siguiente. Bye.